Debes elegir amar incondicionalmente y no permitir que las malas acciones de otros apaguen la esencia del amor de Dios que está en tu corazón. El levantamiento de nuestra nación, una nación poderosa en Dios, está en el quebrantamiento. En el caso de Pedro, obviamente sabemos finalmente que él cambió, hubo sus momentos donde aún fue zarandeado. Y Jesús no dijo, te voy a librar de eso, sino dijo, voy a orar para que tu fe no falte. Aún allí, en esas palabras hay amor. Ese capítulo tienes que leerlo cualquier persona que te escucha en este podcast, para que tú veas esos spoilers que fueron escritos hace más. Hay que tener esa capacidad de pasar el switch. Pasó, sucedió, puedo sentir, puedo molestarme, puedo causar ciertas cosas, pero hasta allí ya yo sé que debo simplemente pasar la página porque soy una persona que debo tener un corazón conforme como Dios quiere, ¿verdad? Pero ese dolor en realidad es necesario para la cura. Y entonces esa persona tiene que cumplir el tratamiento completo. Inclusive hay personas que han tenido fracturas, han sido operados y luego tienen que pasar por un proceso de rehabilitación aún. Para poder sanar. Y ese proceso de rehabilitación va a generar dolor. Pero el dolor es necesario para que venga luego la fortaleza. Bendecirte en el nombre de Jesús y darte la bienvenida a nuestro podcast desde la azotea, donde proclamamos y anunciamos lo que Dios está hablando en este tiempo, porque mejor es una palabra a tiempo que 1000 fuera de tiempo. Y como dice nuestro Padre Celestial, no es bueno que el hombre esté solo. Y por supuesto me encuentro con mi amadísima y hermosísima esposa, la pastora y profeta Eliana de Ocariza, en nuestro 5º podcast. Tesoro, bienvenida. Gracias, mi amor, gracias por este tiempo. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener. Y bueno, por supuesto, como siempre, expectante de lo que Dios va a hablar en medio nuestro por acá y nos va a ministrar para este podcast número 5. Ciertamente, totalmente. Bueno, me estoy recordando de que quería mencionar algo que no hemos dicho en los podcasts anteriores, pero estamos desde la isla de Margarita, Venezuela, territorio de avivamiento, de luz y de resplandecer para las naciones de la tierra. Creemos en lo que Dios ha dicho y sabemos que sobre esta nación, sobre este estado, amanecerá Jehová de los ejércitos. Amén. Y será vista la gloria de Dios sobre ti, municipio Gómez. No sé, pero estoy alterado con eso. Municipio Gómez, resplandece la luz de Jesús y el avivamiento se desprende desde ese territorio gomense, así como sabemos que es cuna de la Tercera República, donde se gestó la libertad de nuestra nación. Así profetizamos que desde aquí resplandece la luz de salvación. Amén. Y la luz de vida eterna. Amén. Veremos poderoso la gloria de Dios. Oh santo, veremos la gloria de Dios. Veremos un nuevo amanecer, un nuevo comienzo como nunca antes. Una gloria sin precedentes se desata sobre mi tierra, sobre mi nación, sobre mi municipio y se expande desde Nueva Esparta, desde esta tierra. Declaramos libertad espiritual para ti, Venezuela, desde la tierra que vio la gesta de la libertad territorial. Así declaramos que el Espíritu de Jehová se mueve sobre ti, sobre esta nación. Amén. Aleluya. Y el amor de Dios cubre esta nación y cubrirá multitud de pecados. Pero es tan importante volverse a Dios totalmente. Y por alguna razón Dios nos está haciendo declarar y sabemos que hay un propósito eterno de parte de Dios en todo esto. E inclusive creo que tengo, tesoro, tengo una imagen que habíamos subido hace tiempo. Les recomiendo que la busquen en nuestras redes sociales.
que teníamos allí. Inclusive creo que salgo con esta camisa y el Espíritu de Dios me está recordando esa imagen. Y es que el levantamiento, tesoro, el levantamiento de nuestra nación, de esta nación que es una nación poderosa en Dios, está en el quebrantamiento. Amén. Es decir, ¿y cómo es que el quebrantamiento? Es en la rendición, en la humillación. El único que tiene el poder para levantar cualquier cosa que esté estancada, que esté improductiva, que no avance, es solamente la mano poderosa del Dios único y verdadero que se llama Jehová de los ejércitos, porque no hay nada difícil y no hay nada imposible para el Dios que creó toda la existencia. Lo visible y aún lo visible, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Él es el que sustenta cada una de las cosas. Poderoso. Y creo que por aquí vamos a comenzar lo que Dios quiere decirnos en este podcast. Tremendo. Amén. Y es que ese amor de Dios, esa misericordia de Dios que intrínsecamente lleva el amor de Dios dentro de la misericordia, porque es el poder de su gracia. Es cuando quizás vemos que alguien no merece de pronto tener un nuevo comienzo, pero Dios dice: déjame borrar tu pasado y darte un nuevo comienzo. Y yo meditaba hace poco acerca de que los seres humanos, cada uno, la humanidad en sí, existe, subsiste por las misericordias de Dios, de generación tras generación. Y damos gracias a Dios por las bendiciones, damos gracias a Dios por las posesiones, damos gracias a Dios por nuestros empleos, por nuestros proyectos, por nuestros negocios, por nuestras familias, por lo que nos permite vivir. Pero realmente hoy existimos y subsistimos porque Él nos sustenta. No somos ni autosustentables ni somos autosuficientes. Y podemos verlo en algo que siempre yo reflexiono y siempre lo menciono, y lo quiero mencionar a través de este podcast en este día. Y es que esto va a ser una palabra que va a sonar, va a ser algo que se va a mover, va a ser una corriente donde vamos a comenzar a escuchar. Y creo que me estoy recordando que está sonando ya, pero va a ser más alto, va a sonar más, va a retumbar más duro, perdón. Y es como que muchos piensan, inclusive naciones y ciertas personas piensan que son autosuficientes y autosustentables. Y en realidad, absolutamente todo ser viviente, todo hombre, mujer, niño, adulto, anciano que está sobre la faz de la tierra es dependiente de Dios. Amén. Y lo podemos ver totalmente, lo podemos ver sencillo, tesoro, en que, por ejemplo, no importa como lo mencioné, tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos posesiones o no, eso no fue lo que nos levantó en este día, ni te levantó a ti en este día, te levantó las misericordias de Dios, que son renovadas cada día, cada mañana, y que soplan aliento de vida sobre tu vida. Ahora, si por un momento nosotros inhalamos y exhalamos, ¿verdad? Y respiramos, eso es vida. Ahora, sin el oxígeno que está ahorita gravitando acá, que está dentro del viento o de la brisa, es el oxígeno que respiramos. Sin eso, ningún ser humano, alto, pequeño, bajito, aún del Caracas y del Magallanes, no importa. De la Guaira y de Cardenales. O de los tiburones. Ahorita la gente de los tiburones, ¿qué pasa? O sea, no importa de qué lado estés, o sea, o que tengas o que no tengas. Sin este oxígeno, sin inhalar y exhalar, ninguno de nosotros viviríamos. Y ese oxígeno no lo envía, con todo el respeto que se merece, puesto científico, la NASA, que es un referente. Bendecimos a todos esos científicos, pero no depende de la NASA, no depende de ningún sistema terrenal, no depende de ningún gobierno, organización, institución. Esto totalmente es algo que sopla Dios sobre la faz de la tierra. Entonces ya eso nos hace a todos y cada uno de nosotros dependientes de Dios. Sin eso, cualquier ser humano, tenga
miles de millones de dólares en la cuenta, billones de dólares en la cuenta, caería completamente. Eres el que sopla aliento de vida y nos sustenta a todos. Ahora imagínense que por un momento Dios se le ocurriera cerrar y no cayera una gota de agua. ¿Qué sucedería? No habría producción. Entonces eso a todo ser humano. Hoy queremos decirle desde esta azotea que hoy existimos por el amor y la misericordia de Dios. Y ese es el poder más grande que existe sobre la faz de la tierra. Hoy vivimos, tesoro, un contexto como lo dice la Escritura, porque si alguien quiere de alguna manera saber lo que se avecina para el mundo y que no te tome por sorpresa, tiene que leer la Biblia. Sí. Porque cuando vemos el libro de Mateo en el capítulo 24, nosotros tenemos allí las señales antes del fin de los tiempos. Y nos habla claramente, eso es, pudiésemos decirlo, es como una radiografía del contexto mundial hoy, de lo que hoy está atravesando el mundo. Ese capítulo tiene que leerlo cualquier persona que esté escuchando este podcast, seas cristiano o no. Tienes que ir a leer Mateo capítulo 24 en la Biblia para que tú veas esos spoilers que fueron escritos hace más de 2000 años. O sea, estamos hablando que eso estuvo escrito desde mucho antes de que sucediera. Es decir, a nosotros como hijos de Dios, todo lo que estamos viviendo en el contexto mundial, las turbulencias que estamos viviendo no nos toman por sorpresa, porque sabemos que está escrito en la palabra de Dios. Y todo lo que hemos escrito allí habla de ese contexto de indolencia, ese contexto de muerte, ese contexto donde por causa del nombre de Jesús muchos morirán. Inclusive sabemos que hace poco murió un joven en Estados Unidos y eso está rodando mucho por las redes, por la violencia, por la ira, por la maldad y habiéndose, dice la Escritura ahí, y habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego el verso siguiente dice, continúa diciendo el siguiente verso, disculpen, dice, estoy tratando de hacer memoria ahorita, dice, el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. El que persevere ¿en qué? En amor, en no dejar que su amor se apague, ni en la esencia del amor de Dios que puso en nosotros por medio de Cristo Jesús sea contaminado. Y en ese sentido, tengo una palabra por acá que, bueno, dice lo siguiente, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, yo meditaba acerca de esto, tesoro, y hablábamos un poco acerca de esto, y es que a veces Dios va a usar o va a permitir el dolor en nosotros para sanarnos. Y es necesario a veces estar expuestos a ciertos escenarios, porque hay escenarios de conflictos, escenarios de disensiones, escenarios de pleitos, escenarios de presión que van realmente a hacer brotar, exponer lo que está en nuestro corazón. En esos contextos de violencia, de alta presión, es donde se expone lo que está en el corazón, y eso aún es expuesto para ser arrancado y para ser sanado, y cuando causa dolor. Y yo pensaba, hace poco hablábamos acerca de eso, de que Dios me ministraba y me enseñaba algo poderoso, y es cuando una persona, por ejemplo, tuvo un accidente, se rompió una pierna o se raspó la pierna, y entonces tiene que ir al hospital o tiene que ir a la clínica, y cuando está allí en ese lugar tiene que ser intervenido y luego tiene que ser tratado con un tratamiento, valga la redundancia, y tienen que suministrarle todo un tratamiento, inclusive curas que le van a generar dolor, pero ese dolor en realidad es necesario para la cura, y entonces esa persona tiene que cumplir el tratamiento completo. Inclusive hay personas que han tenido fracturas, han sido operados y luego tienen que pasar por un proceso de rehabilitación para poder sanar, y ese proceso de rehabilitación
va a generar dolor, pero el dolor es necesario para que venga luego la fortaleza y sean sanados. Y así pasa, Dios nos va a exponer a ciertos escenarios. Yo recuerdo, y te lo mencionaba, que yo siendo cristiano, estando de alguna manera ya firme en el Señor, iba a la iglesia, leía, adoraba con todo mi corazón, y recuerdo que Dios permitió un escenario, un contexto donde una persona conocida llegaba a nuestra familia. Lo saludé, me lo encontré de frente y me dejó con el saludo, y yo, ¿será que está pasando algo? ¿Qué hice? Entonces lo volví a ver una vez más y volvió a suceder lo mismo, no me saludó, y yo dije, ¿qué he hecho? Pero ahí comenzó en mi corazón como una corriente, como un cortocircuito de que, hey, esto no está bien. Algo no te estaba gustando, algo estabas sintiendo allí. Sí, me estaba doliendo, me estaba ardiendo. Entonces eso ya indicaba que había algo en mi corazón que yo no sabía. Entonces ese escenario estaba exponiendo lo que estaba dentro de mi corazón. Entonces yo dije, no, tiene que ser que hay algo está malo, no me vio. Yo todavía quería tratar de pensar que, bueno, o sea, esto... Aún estabas ocupado pensando en qué había sucedido allí, por qué había pasado eso. Sí, y después en una oportunidad me volví a encontrar a esta persona tan de frente, tan cerca, como que a medio metro, y realmente me ignoró. Y entonces en ese momento me di cuenta, no, entonces realmente algo está sucediendo, ya no había manera de pensar otra cosa. Dije, no, esto realmente Dios... De alguna manera, claro, yo lo entendí fue después que Dios permitió ese escenario para exponer lo que estaba allí en mi corazón, que yo no sabía que estaba. Por eso es que la Biblia nos enseña y dice que engañoso. Pero una pregunta, ¿tú le preguntaste a Dios, fuiste a la presencia de Dios a consultar qué estaba pasando? No como tal, pero sí tuve en mi comunión con Dios, le preguntaba, ¿será que pues hice algo mal? ¿O será que no entiendo lo que está pasando? O bueno, quizás son ideas mías o no me ha visto, pero ya estaba eso produciéndose en mi corazón. Pero yo pude certificar, no, o sea, aquí hay algo que no está bien. Ya fue cuando yo dije, no, es que me tuvo que haber visto. O sea, era imposible no verme. Sé que lo hizo con toda la intención, pero aún entendí que no era ni siquiera la persona, porque nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, nuestra lucha es espiritual, no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. Aún sabemos que como cristianos tenemos tres enemigos, que es el mundo, el enemigo Satanás y nuestra propia carne. Entonces yo pude identificar que había el enemigo de mis emociones, de mi carne. Claro. Entonces ahí pude ver que dentro de mí había algo que estaba mal. Entonces yo en ese momento, después de esa tercera vez que vi a esta persona y que me ignoró por completo, que yo sé que me estaba viendo, o sea, yo sabía que él me había visto, pero yo sabía que me había ignorado por completo. Y dije, en ese momento ya no lo saludo más. Entonces yo adopté la misma acción de esa persona y allí nació en mi corazón un resentimiento. Yo me ofendí al punto de que terminé accionando contrario a como debe ser un hijo de Dios. Y en ese momento brotó una raíz de amargura y más nunca saludé a esta persona por un tiempo. Fue un tiempo donde ya no lo saludé, sino que lo veía y yo simplemente lo ignoraba. Pero llegó un momento donde el Espíritu Santo me dijo, hey, ahora yo necesito entrar porque somos su templo. Entró a esta habitación, a esta área de mi corazón y me dijo, hey, esto no va. Por eso te preguntaba, habías ido a la presencia en aquel momento, pero era para saber si en algún momento, claro, el Espíritu Santo entró en escena, por supuesto. Total. Que es el que nos guía, nos habla, nos direcciona, nos redarguye. Te habló y te ministró. Me dijo totalmente, ¿te das cuenta que yo no compagino con esto? O sea, te quiero usar, te quiero llevar a un nuevo nivel, te quiero promocionar, pero eso me es un estorbo. Entonces tienes que sacarlo. Entonces, ¿cómo es el proceso para sacarlo? Pues, entonces, ¿cuál es la diferencia de un hijo de Dios a alguien que simplemente actúa como el común? Y es el amor. Entonces, es el pagar bien por mal. Entonces el Señor me reveló y me llevó, tienes que saludarlo. Ahora, porque ¿qué recompensa? El Espíritu Santo me dice, ¿qué recompensa hay? Como dice su palabra, claro. En saludar al que no te saluda. No hacen eso mismo aquellos que hacen lo malo, aquellos que son orgullosos,
aquellos que son impíos no hacen eso. Entonces, ¿qué es realmente lo distinto que tú eres si tú actúas igual que ellos? Wow. Inclusive la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora, pero ¿qué es lo diferente? Que tú puedas amar y que tú puedas perdonar. Entonces, tu recompensa está en eso, en ser como tu Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué tienes que hacer con aquel que te resiste, con aquel que se te opone? Tienes que bendecirlo. Con aquel que te maldice, tienes que bendecirlo. Con aquel que te persigue, tienes que orar por él. Entonces, luego, con todo mi dolor en principio, porque el dolor me estaba sanando, era necesario el dolor para la sanidad de mi interior. Luego saludé a esta persona y sentí libertad y Dios me sanó. Wow, poderoso. Poderoso, porque Dios nos enseña que el verdadero amor de Dios tiene la capacidad de aplastar, de deshacer y de desaparecer. Nosotros debemos decidir amar, y ahí es donde Dios, gracias, el Espíritu Santo. El gran poder del amor de Dios. Totalmente. Y el Señor fue cuando me dio este pensamiento, que lo dije en el podcast anterior, pero me quedé como con la inquietud porque siento que no lo dije bien, tesoro. Y quiero decirlo como Dios me lo enseñó en esa oportunidad. Y es que debes elegir amar incondicionalmente y no permitir que las malas acciones de otros apaguen la esencia del amor de Dios que está en tu corazón. No podemos permitir que ningún contexto de violencia, que ningún contexto de indolencia, que ningún contexto de maldad, que ningún contexto de traición, que ninguna acción contraria venga a dañar nuestro corazón. Hay que tener esa capacidad de pasar el switch. Pasó, sucedió, puedo sentir, puedo molestarme, puedo causar cierta cosa, pero hasta allí. Ya yo sé que debo simplemente pasar la página porque soy una persona que debo tener un corazón conforme a como Dios quiere, ¿verdad? Que sea con un corazón conforme al corazón de Dios. Ese es nuestro anhelo. Y esa es la manera. Simplemente hay que saber que debemos pasar la página, que debemos sobreponernos y que Dios es misericordioso. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Claro, Dios de Él siempre es la venganza de Dios siempre. Dios siempre se encarga de todo, ¿verdad? Porque Dios es amor, tiene misericordia, pero también Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Pero todo, de todo esto se encarga Dios. Lo que nos toca a nosotros es manifestar el amor, manifestar su palabra, manifestar y accionar de acuerdo a lo que Él nos enseña. Y en este caso, de simplemente, ¿verdad? Reflexionar y cambiar nuestra postura, así como lo dices en ese pensamiento, que de verdad, mi amor, a mí siempre ese pensamiento me ha quedado, lo he tomado para mí también, siempre me ha quedado. Hasta hace poco también lo recordé por allí en un TBT. Y es verdad, o sea, no puedo cambiar, no puedo permitir que esas acciones apaguen nuestra esencia, apaguen nuestro amor, el amor de Dios que está edificándose en nosotros cada día. Porque sin amor, totalmente, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Absolutamente nada. Y cuando mencionas eso me recuerdo ese pasaje que está en 1 Corintios 13, que dice que si habláramos todas las lenguas celestiales, conociésemos todos los misterios, inclusive si hiciéramos cualquier cantidad de bien, aún entregáramos nuestro propio cuerpo, pero no tenemos amor, porque es importante la intención del corazón. Exactamente. Es muy importante esa intención, y lo estábamos hablando hace un momento. Hablábamos de la intención del corazón, y por eso es que tú decías que hay ciertos escenarios, y dijiste algo grandioso, y es que se expone lo que está en el corazón. Y recuerdo que, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, se le fue expuesto lo que estaba en su corazón cuando llegó el momento del arresto de Jesús. Él andaba con Jesús, y es tremendo porque muchos podemos estar caminando
aún dentro de nuestra vida cristiana, pero hay cosas que están dentro de nuestros corazones que no sabemos que están aquí. Entonces, Dios va a permitir y va a traer ciertos escenarios para exponer lo que está dentro de nuestro corazón. Y en el arresto de Jesús se expuso el corazón del apóstol Pedro cuando sacó el cuchillo y le cortó la oreja al soldado. Y por supuesto que está bien que se exponga, porque muchas veces, exactamente, van a, por lo menos en el caso de Pedro, obviamente sabemos finalmente que él cambió, tuvo sus momentos donde aún fue zarandeado. Totalmente. Y Jesús no dijo, te voy a librar de eso, sino dijo, voy a orar para que tu fe no falte. Aún allí, ahí, en esas palabras hay amor. Y eso por allí también lo vamos a seguir conversando. Yo creo que nosotros nos vamos a quedar cortos en este podcast hoy. Lo vamos a tener que seguir. Porque hablar de las diferentes formas en cómo es visto el amor de Dios. Totalmente. Porque allí por lo menos cuando Jesús le dice a Pedro que pues Satanás ha pedido para zarandearlo, dijo, voy a orar para que tu fe no falte. Totalmente, sí. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Será que Jesús, alguien se pregunta, ¿será que Jesús no es tan bueno que permitió, verdad? No lo libró, que Pedro fuera zarandeado. Sí. Y es que aún en el amor tiene que haber corrección. Sí. Tiene que haber instrucción. Porque donde no hay corrección, instrucción, hay perdición y desviación. Y eso se hace naturalmente aún con nuestros hijos. Totalmente. Entonces es necesario, lo hace nuestro Padre con nosotros, que por supuesto que es el mejor Padre que puede existir. Absolutamente. Y nos corrige, nos disciplina, su palabra lo dice. Entonces aún a Pedro con ese ejemplo tan claro. Y su amor no es que es necesario. Yo supongo que esa escena pareciera que es como, Pedro, es que lo necesita. Ay, sí. Lo necesita. Entonces, sí, realmente sí. Es bueno Dios. Santo, sí, Dios es bueno porque Él es un Dios justo, un Dios de amor, de misericordia. Y aún en esos momentos, pues Dios los permite para que precisamente podamos crecer. Sí. ¿Verdad? Porque en esa corrección, en ese dolor, como mencionabas, posteriormente en esa sanidad va a haber un crecimiento para aquellos que aprenden, para aquellos que salen aprobados, para aquellos que reciben la enseñanza. La corrección. Exactamente. Entonces, bueno, mi amor, yo creo que es interesantísimo este tema. Yo no me quiero quedar con este podcast nada más en este tema. No, tenemos que seguir con otra continuación. Con una continuación. De lo que Dios quiere hablar acerca de todo este, porque es que cuando decimos hablar del amor y del poder más grande que existe, que es el poder del amor de Dios, y hablar de Dios obviamente y su amor, el amor de Cristo, lo dice en la palabra de Dios, es ancho, es profundo. Creo que hay una canción que también dice eso, su amor es incomparable, ¿cómo es? Incomprensible. Incomprensible, amor, es inmarcesible, es inconmensurable, o sea, su amor va mucho más allá. Amén. De nuestra mente finita, es demasiado ancho, es demasiado profundo, es demasiado grande. Entonces, y Dios en esencia es amor, y aún dentro de las correcciones, aún dentro de los procesos, aún dentro de los juicios de Dios, hay amor. Amén, así es. Hay amor para traer un nuevo comienzo. Amén. Así que bueno, de esta manera queremos animarte a que no permitas que las fuertes tormentas de afuera alteren lo que Dios ha puesto en ti. Y me salta en el espíritu esto, y es que Jesús siempre permanecía sereno ante una tormenta, porque Él es el atormentador de las tormentas. Wow. No permitas que ninguna circunstancia contraria venga a apagar el amor que Dios ha depositado dentro de ti. Porque es importante destacar, saber que
el mayor de todos es el amor. Y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Así es, amén. Así que bueno, de esta manera te animo a no dejarte vencer por las acciones negativas, malas de otras personas. Injustas. Sino que blíndate y llénate, y después lo dejamos para el próximo podcast. Tienes que llenarte del Espíritu Santo como estuvo Esteban, para que no agarre las piedras que te lancen y las devuelva. Así que de esta manera, desde este podcast, desde la azotea, queremos bendecirte. Y también queremos pedirte que antes, antes de salirte del video, por favor, suscríbete, comenta algo allí, háblanos acerca del amor, tu testimonio, dinos si esta palabra te habló hoy, y comenta, comparte, por favor, ayúdanos a expandirnos, porque al expandir estás expandiendo el reino de los cielos. Te bendecimos en el nombre de Jesús y somos desde la azotea. Bendiciones.